Estamos muy contentos en el programa porque vamos a poder compartir unos minutos con María Dueñas, una de las escritoras que más libros vende en España. Y no me extraña porque sus historias, esas novelas que ella presenta, enganchan a muchísimos lectores que desde la primera hoja hasta casi el final están con esa intriga, con esa tensión y con esas ganas, por un lado, de saber el final y por otro con la añoranza de que la historia se acaba. Voy a volver a pasar de nuevo, creo yo, o esas son las expectativas. Con este libro que tengo en las manos, Las hijas del capitán, son 3 hermanas, 2 mundos y una ciudad. María Dueñas, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros, Alicia. Es cierto que pasa eso con los libros, con las novelas. Nos enganchan, queremos llegar al final y al mismo tiempo se empieza a nacer en nosotros esa nostalgia de ver que la historia se acaba. Así es. A mí me pasa además en un doble plano. Me pasa como lectora con otras novelas y me pasa como escritora con las mías, que tengo muchísimas ganas de acabarlas. Ya Las hijas del capitán, 600 y pico páginas, ya tenía ganas de verla impresa, de verla en las librerías y por otro lado me da pena. Sí, me da pena porque es una historia que ya para mí ha concluido, ahora ya es de los lectores, ya no es mía. Bueno, son 3 hermanas que se han hecho amigas íntimas tuyas, ¿no? Las has ido creando poco a poco y has hecho de ellas tu nueva novela, buscando, en este caso, convertirlas a estas 3 mujeres en un poco ese pequeño homenaje a muchísimas mujeres inmigrantes, pioneras, que han tenido que liarse la manta a la cabeza y empezar una nueva vida, ¿verdad? Exactamente, es que estábamos acostumbrados siempre a que parece que los que han tirado de la inmigración han sido los hombres y numéricamente es cierto, fueron más hombres los que emigraron que mujeres porque eran unos tiempos en los que la mano de obra que se buscaba era la masculina. Pero es verdad que a remolque de los hombres fueron muchísimas mujeres también que actuaron como elemento cohesionador de las comunidades enteras, no ya solo de sus familias y de sus entornos, sino de elemento aglutinador de muchas cosas más. Fueron mujeres muy valiosas, sacaron adelante negocios, se convirtieron casi en emprendedoras en unos momentos en los que en la España que dejaban atrás no era lo normal y bueno, y me apetecía mucho explorar esa dimensión femenina de la emigración. En este caso nos trasladas empieza la historia en España, ¿verdad? Con 3 hermanas que por circunstancias de la vida van a ver cómo tienen que marcharse a empezar a hacerse las Américas, ¿no? Que es lo que se decía entonces. Sí, exactamente. Lo que pasa es que tendemos a pensar que esas Américas iban siempre mirando al sur, ¿no? Iban pues, una grandísima población inmigrante que cruzó el Atlántico, se fue a Argentina, algunos a Uruguay, México. Tendemos a asociarlo con la América Latina que hablaba español porque por lazos culturales y por lazos lingüísticos, pues y por familiares incluso, o de vecinos, era lo más común. Pero sabemos muy poco de todos los que emigraron a Estados Unidos y fueron bastantes y se expandieron por todo el territorio de costa a costa, algunos llegaron incluso a Hawái y muchos se quedaron en Nueva York y ahí es donde yo planto mi historia, en el Nueva York de presencia de colonia española en los años 30 del siglo pasado. Una colonia que existió realmente y de la que me imagino que debe quedar algo. Queda memoria viva en algunos de los que todavía eran niños en aquellos tiempos. He tenido la inmensa suerte de que he contado con su complicidad, con su generosidad. Me han invitado a sus casas, me han sentado a sus mesas, me han abierto sus álbumes de fotos, sus recuerdos, han rememorado mil historias, mil anécdotas, han soltado lágrimas, han soltado risas. Entonces, esa memoria viva que queda, no tantos ya, pero bueno, los que no son ellos son sus descendientes, para mí me ha sido utilísima. Y después quedan algunos vestigios de lo que fue la colonia, muy pocos, porque realmente en los años en los que yo trabajo fueron casi que entre 30 y 40 mil españoles, están sin cuantificar del todo, pero tenían muchos negocios, tenían muchas organizaciones, tenían asociaciones, tenían zonas, barrios, enclaves enteros, y de todo eso queda ya muy poco. Queda alguna cosita en la calle 14, que es donde yo sitúo la acción, en la Nacional, que digamos que era una sociedad de beneficencia casi, que todavía está abierta y permanece. Queda la iglesia de Guadalupe, que era donde se casaban, donde bautizaban a los niños, que ya está desacralizada, pero lo que es el local en sí queda. Y muy poco más, lo que queda es el recuerdo y el rescate que tanto investigadores que lo han hecho desde América como la ficción que yo he construido, pues estamos intentando que ese legado permanezca vivo.
Fíjate que cuando pensamos en Nueva York nos viene a la mente pues toda esa pequeña comunidad italiana, todos esos irlandeses que también han plantado ahí su huella en la ciudad, y resulta que la pequeña comunidad española poco nos sabemos de ella. ¿Por qué han quedado tan borrados de la historia? Pues porque, aunque nos parezca que 30, 40 mil eran muchos desde nuestro punto de vista, comparados con otras oleadas de inmigrantes, como tú has mencionado, los italianos, los irlandeses, es que aquellos fueron cientos de miles. Entonces, dentro de aquella gran comunidad de inmigrantes, fíjate que en los años 30, en los que yo sitúo la novela, un tercio de la población de Nueva York, que entonces tenía unos 7 millones de habitantes, había nacido fuera de los Estados Unidos, con lo cual había una cantidad enorme de inmigrantes de miles de sitios. Y claro, entre ellos 40, 30, 40 mil españoles eran muy poquitos, con lo cual tampoco sabemos mucho. Y luego además, normalmente la gente que iba partía con la idea no de quedarse y cumplir el sueño americano y hacer una nueva vida allí, sino que iban a trabajar como meros obreros, no era exilio político todavía, eran inmigrantes puros y duros, que iban a lavar platos, a poner ladrillos, a subirse a los andamios, a cavar túneles, a hacer de fogoneros, descargar barcos, en fin, del trabajo menos cualificado y más difícil y peor pagado, y en fin, eran meros obreros, pero ellos lo que querían hacer era ahorrar, deslomarse, ahorrar, volver, comprar un terrenito, una finquita, un cortijito, poner un pequeño negocio. Lo que pasa es que llega la guerra civil y como era gente proletaria, muy comprometida con la República, estuvieron muy activos además en los años de la guerra, pues cuando pierden la guerra, ideológicamente se encuentran con que no es su cuerda la que está en España, pero es que además es una España totalmente empobrecida, que a qué van a venir, qué oportunidades les va a dar. Entonces ahí hay un cambio de actitud y ya empiezan a pensar que se van a quedar y se asimilan, se van asimilando, sus hijos se llegan a la universidad, empiezan a hablar inglés, se van casando con gente de fuera de su núcleo, de su propia colonia, y bueno, y se quedan diluidos, digamos, entre la sociedad americana, pero con un cachito del corazón y de su identidad sin perderlo nunca, sin perder sus raíces. Esto es lo que más o menos les va a pasar a estas tres hermanas, que van con la idea de ahorrar y volver a casa, y ellas tienen muy claro que van a volver, pero la vida les tiene deparadas sorpresas. Claro, porque ellas llegan a rastras, lo que decía antes, ellas no llegan por voluntad propia. Es el padre el que primero se asienta en Nueva York, decide que va a abrir una pequeña casa de comidas, que es el capitán. No hay ningún capitán militar, ni de barco, ni nada por el estilo. Lo que hay es una humilde casa de comidas, un humilde restaurante que se llama El Capitán. Entonces el padre tira de ellas y de la madre, y ellas van a ir regañadientes y llegan con una actitud muy arrogante, muy yo aquí no quiero estar, en cuanto pueda yo me voy. Claro, no, ellas no cuentan con que lo primero que van a los pocos meses de llegar, el padre va a morir. Parece que cuento mucho, pero eso está en las primeras páginas, así que no destripo nada que no puedan saber los lectores. Entonces muere en un accidente portuario descargando un barco, durante la descarga de un barco, y entonces entre que sí ha sido un problema de la compañía naviera, que no, que le indemnizan, que no indemnizan, las hijas se ven metidas en un pleito legal y tienen que esperar hasta que eso se logre una solución. Y entonces deciden asumir el negocio de la familia, y como casa de comidas no funciona, porque aquello es un poco desastre, y entonces tienen la idea de convertirlo en un club nocturno a la moda de la época, con música, con espectáculo, y esa va a ser la espina dorsal a lo largo de lo que transcurre la novela. El sueño de transformar el Capitán en otra cosa distinta, y la resolución de este pleito por el que tienen que pasar para ver si las indemnizan o no. Y en medio se les van a cruzar aventuras, desventuras, amores, abusones, gente estupenda, gente tóxica, y ellas van a cambiar. Necesariamente esa ciudad tan magnética, tan vibrante, las va a hacer cambiar también. Son, entonces, entendemos, tres hermanas que se van a acabar convirtiendo en tres americanas, ¿verdad? Al menos en parte, en ese corazón. Pero hay otra gran protagonista, una cuarta, creo yo, hermana, que es la ciudad de Nueva York. Claro, bueno, la ciudad de Nueva York por entonces ya era una ciudad única, mágica, ¿no? Ya era el centro del mundo. Entonces, cuando todavía no teníamos el tráfico aéreo de hoy día, todo estaba el puerto, todos los muelles bullientes de tráfico de cargamentos, de
turistas, de visitantes, de empresarios. Ya estaban construidos los grandes rascacielos que siguen hoy día, el Empire State Building, Chrysler Building. Era la época de las grandes orquestas, de los grandes clubes nocturnos. Fíjate que era una época dura porque Nueva York está atravesando entonces la Gran Depresión como todo el país, pero aún así es una ciudad tan vibrante, tan especial, que bueno, sigue con ese pulso que a ellas las atrapa. Ellas en principio dicen nos queremos ir de aquí, pero poco a poco van viendo cómo la ciudad las va absorbiendo y llega un momento en el que tienen claro que no se van a ir más. Será interesante ver lo que le pasa a estas tres hermanas, pero creo que también será muy interesante ver cómo nos describes todo ese ambiente, todos esos rincones de la ciudad, cómo nos ambientas lo que era el Nueva York de aquella época. Tiene que haber sido un duro trabajo de documentación, imagino. Pues ha sido intenso, pero ha sido muy gratificante también, ha sido mágico porque he buceado en prensa de la época, tanto en la prensa americana como en la prensa de la colonia hispana. He rescatado noticias, anuncios de todos los negocios que había en los que se vendía todo lo que te puedes imaginar que venía desde España. Pimentón, lentejas, gaitas, boinas, alpargatas, castañuelas, abanicos, música, discos de música española, de Concha Piquer al maestro Segovia. He rescatado toda la vida de los clubes nocturnos. Me he servido, como digo, tanto de las voces y de la memoria viva de los que tuvieron algo que ver con aquella colonia, como de investigadores con los que he trabajado muy de cerca y nos hemos acabado convirtiendo en grandes amigos. He viajado a Nueva York muchísimo, así que todo este periodo de documentación para mí ha sido de lo más sabroso. Ha sido un libro que habla de Nueva York o que está ambientado en Nueva York, escrito desde aquí, escrito desde allí, a medio camino. Pues casi a medio camino, porque he estado yendo y viniendo constantemente. He viajado muchísimo a Nueva York, no me he establecido allí para escribirlo, lo he escrito desde aquí, pero viajando constantemente y en un contacto permanente con la ciudad, pateando aquellos viejos enclaves de la colonia, que estaba dividida en varias zonas, en varios barrios, viendo qué es lo que queda, intentando con los planos de la época, porque hay cosas, claro, ya están derruidas. Ahora de pronto te encuentras no sé, un salón de manicura china donde antes había una casa de comidas cántabra. En fin, todo está cambiado, pero yo he ido intentando reconstruir mentalmente aquello con los datos que tenía, con las pistas que tenía. Entonces ha sido un pateo constante de las viejas calles de aquellos entornos de la colonia y ha sido fascinante. Tiene que ser precioso ver esto convertido en una serie de televisión, en una película. Yo creo que da juego. Pues, ay, no lo sé, Alicia, es demasiado pronto, porque es que fíjate que la novela lleva en la calle ni una semana siquiera, entonces mi interés ahora mismo es que coja vuelo como obra literaria. Y después, bueno, lo que tenga que venir vendrá, ya veremos. Es un libro para hombres, para mujeres, para todos en general, porque habla de la inmigración, que es un sentimiento que muchos han experimentado. Es un libro para todo el mundo, es un libro escrito por una mujer, con unas protagonistas mujeres, con una mujer en la portada, una mujer en la contraportada, lo cual no quiere decir que esté destinado en exclusiva a mujeres. Hay que perder ese prejuicio y que tenemos de que parece que las mujeres escriben para las mujeres y los hombres escriben para todo el mundo, ¿no? Las mujeres escribimos para las mujeres y para los hombres, y los hombres son los que tienen que darnos esa oportunidad también y no poner esa cortapisa y acercarse a nuestros libros igual que nosotras, lectoras, nos acercamos a los libros de autores masculinos. Bueno, nos esperan sorpresas hasta casi la última línea. Sí, yo creo que sí, espero que sí. Sí, porque es una novela muy... tiene ese fondo humano que hemos dicho, la inmigración, de la añoranza, de la sensibilidad de quien se va, de la incertidumbre de qué va a pasar. O sea, tiene mucha alma humana, pero también tiene mucha aventura, mucha peripecia inesperada, muchos quiebros de las distintas tramas. Además, como son tres hermanas, en parte las tres van siguiendo un camino unido, pero en parte también cada una lleva su destino y lo va trazando de una manera distinta, con lo cual pasan muchas cosas, es muy absorbente, es muy envolvente y va a haber, como tú dices, sorpresas prácticamente hasta el final. Empezamos en la década de los 30 y acabaremos más o menos en qué época. No, acabamos también. ¿También? Sí, la acción transcurre en unos meses, realmente son como pues desde un enero hasta un julio más o menos. El tiempo, las coordenadas de tiempo son muy limitadas, pero pasan tantas cosas, es tan intensa la vida de ellas, con la comunidad, con los hombres que se les cruzan, con los
gente de su nacionalidad, con otros que van viniendo, con los que las quieren, con los que las odian, con personajes reales además que se cruzan por el camino. Está el músico Xavier Cugat, está el antiguo conde de Covadonga, que fue Alfonso de Borbón, hijo del rey Alfonso XIII, primogénito, nacido para haber sido rey de España si no se le hubiera truncado el destino. Están evocaciones a Carlos Gardel, a Rita Hayworth, todos muy vinculados a la colonia hispana. Entonces es una mezcla de ficción, realidad de la colonia y luego unos cuantos personajes conocidos y muy de una enorme celebridad y que además tienen su pozo de verosimilitud, que no es que yo los lleve a Nueva York en mi ficción, es que estaban en aquel Nueva York de aquellos años. Pues María, muchísimas gracias. Nos quedamos ya con este libro, con Las hijas del capitán, dispuestas a pasar buenos ratos de la mano de María y de toda esa imaginación y no tan imaginación de aquellos españoles que en los años 30 se fueron para Nueva York y cambiaron sus vidas para siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y espero que a vuestros lectores les gusten también. Gracias.